Aquellos que vinieron la semana pasada, yo he comenzado una serie, ¿verdad?, para comenzar el año, que se llama Comencemos Bien. Y como sabía que siempre a principio de año hay hermanos que vienen, otros que no pueden, otros que no están, y por eso yo dije, bueno, Señor, quiero compartir este mensaje durante todo este mes con este título, Comencemos Bien. Y exhortábamos la semana pasada a que hiciéramos un estudio, a que nos analizáramos, a que nos examináramos en nuestras vidas, ¿verdad?, en ciertas áreas que necesitamos para comenzar bien el año. Y hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que Dios quiere para que nosotros como iglesia podamos comenzar bien. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, para que podamos comenzar bien en este año? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos comenzar bien. Amén. Amén. Queremos comenzar bien este año 2023. Entonces vamos a poner algunas cosas en nuestras vidas en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, y es por eso que Él nos llama a que pongamos ciertas cosas en orden para que podamos hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien y hacer las cosas en orden, solamente hay una manera de hacerlas. ¿Saben cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Es la única manera que las cosas las podemos hacer bien. Si estamos dispuestos a hacer las cosas bien, es porque estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a orar entonces en esta mañana para presentar este tiempo a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora presentamos, Señor, este mensaje de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de una manera muy especial, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Que podamos practicar y vivir tu palabra. Que no sea tu siervo quien hable por su propia cuenta, sino que seas tú directamente guiando en este momento. Favor que te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al 2023, un año nuevo, un año que estamos ya recién estrenando en esta primera semana, donde muchas personas se preguntan ¿qué es lo que va a pasar en este año? Muchas personas en la calle se están preguntando en estos momentos qué va a ocurrir. Hace poco entré a internet y estaba viendo a uno de estos millonarios de apellido, creo que el fundador de Amazon, que estaba hablando que este año iba a ser muy malo, que no compraran nada, que no hicieran nada, cosas así. Mucha gente dando consejos. Pero también otra gente que intentan de diferentes maneras determinar cómo va a afectar su futuro este año. Hay unas estadísticas que dicen que acá en los Estados Unidos se gasta alrededor de 100 millones de dólares. Fíjense bien, 100 millones de dólares se gastan. ¿Ustedes saben en qué? ¿Ustedes saben en qué se gasta esa cantidad de dinero? Se gasta en la astrología. La gente compra mucho lo que es la carta astral. Gloria, mira, como diciendo, ¿qué cosa es eso? No voy a decir qué es porque no nos interesa. Pero la gente gasta mucho dinero pagando por la carta astral, que te digan todos tus signos y todas tus cosas. Y la gente paga por eso porque quieren saber cómo le va a ir, qué color debes usar de ropa, si vas a encontrar el amor o vas a dejar el amor, lo que vas a hacer. Todo el mundo está preocupado, excitado, ¿verdad?, por saber qué va a pasar en el futuro. Pero para nosotros los cristianos, la pregunta más importante es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este año? No nos importa tanto estar averiguando qué va a pasar, no nos importa tanto estar viendo adivinos ni viendo a nadie. Lo que nos debe importar a nosotros es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en mis proyectos, en cada una de mis cosas, para este año que comienza. Y usted se lo ha preguntado ya: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en este año? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este año? Porque no vamos a encontrar esa respuesta ni en las estrellas, ni en las constelaciones, ni en los astros, ni en ningún lugar. Cuando nosotros vayamos a orar y le preguntemos al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este año?, hay una respuesta que enseguida viene para cada uno de nosotros.
Y esa respuesta la encontramos en su palabra. Es en la palabra de Dios donde único nosotros podemos encontrar cuál es su voluntad agradable y perfecta para comenzar nosotros en este año. Y considerando esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vamos a estar yendo a la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Y fíjense qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Me dicen amén cuando la tengan? Amén. Dice la palabra del Señor: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que número uno de las cosas que el Señor quiere para nosotros en este año es que Dios quiere que estemos seguros y que todos nosotros seamos salvos. Amén. Dios quiere que seas salvo. Y hoy hablábamos en la mañana de que no son todos los que están, ni están todos los que son. Ay, el pastor está hablando de salvación, pero yo estoy aquí en la iglesia allá, y yo diezmo, y yo no falto un culto. Pero ¿estás seguro que eres salvo? ¿Crees que eres salvo? Porque no son todos los que están, no están todos los que son. Porque estemos practicando una religión, porque estemos aquí de mañana en mañana, no significa que verdaderamente hayamos entregado nuestra vida a Cristo. Así que con todo el pecado que hay en este mundo, hay una pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué Cristo no ha regresado por nosotros? ¿Por qué Cristo no ha venido por su iglesia? Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Esa es la razón. Dios en su interior no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos ser salvos en su nombre. Y es por eso, hermano, que yo hago un llamado en esta mañana. Y usted lo va a hacer muy discretamente en su casa, cuando llegue, lo que sea, así, porque pienso que todos los que estamos aquí, pensamos que todos los que estamos aquí estamos en Cristo. Pero si verdaderamente hay alguien en su corazón que no ha aceptado al Señor verdaderamente como el Rey y Señor de su vida, el Señor hoy en esta mañana nos está dando una oportunidad. Y usted pensará que es raro hablar esto entre cristianos, porque todos los que estamos aquí lo somos, creo que lo somos, pero es bueno que usted en su interior se pregunte si verdaderamente usted está aquí por el Señor o usted está aquí por otra cosa más. Porque el Señor pide que verdaderamente nosotros queramos tener una relación íntima y profunda con Él. No venir a otra cosa que no sea eso. Por eso siempre es bueno que nosotros como creyentes podamos estar seguros que hemos aceptado a Cristo, porque el primer paso en obediencia es que seamos salvos. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Alguien decía una vez que la vida tiene muchas opciones. Y es cierto. La vida tiene muchas opciones. Hay muchos caminos por los cuales usted puede ir. Pero solo la eternidad ofrece dos. O te salvas o te vas al otro lugar. Otro lugar del cual nadie quiere hablar. ¿Okay? Pero sabemos que los dos destinos son eternos. Y que solamente hay dos opciones: vivir para siempre con Dios o estar separado de Él por la eternidad en un lugar de castigo. Y ese lugar de castigo se llama infierno. Y yo sé que no está muy de moda hablar de la palabra infierno. Y yo que soy millennial, ¿verdad? Según Cintia, yo soy millennial. Soy de los primeros millennials. Sí, pues verdad que sí, de los primeritos. Millennial creo que es el 80 para arriba.
Y no está muy de moda hablar del infierno. La gente se atemoriza cuando uno dice infierno. Ay, el pastor está hablando del infierno. Y de hecho, hay algo muy interesante, que la gran mayoría de la gente cree en el cielo, pero no en el infierno. Todo el mundo habla del cielo, pero nadie habla del infierno. Y es muy irónico. Es muy irónico porque cuando usted va a su Biblia, a su escritura, usted puede leer que Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más del infierno que del cielo. Si usted me sigue acá, hay un texto muy importante que está en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y fíjense, para mí este texto es uno de los más, este versículo es uno de los más importantes. Y dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso lo dijo Jesucristo. No lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, hay que decirlo acá. Amén. Amén. Lo que la Biblia dice tenemos que decirlo nosotros. No es palabra mía, es palabra del Señor. Y dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, verso 28. Y si Jesús habló tanto del infierno, es porque no quiere que ninguno de nosotros vayamos a ese lugar. Al contrario, Dios quiere que seas salvo, porque Dios ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar la pena por nuestros pecados. Envió al Espíritu Santo para traernos convicción por los pecados. Y por último, hemos oído el mensaje de salvación. Fíjense bien, murió Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos de los pecados. Pero eso no bastó. También necesitamos el Espíritu Santo, el cual nos convence de que somos pecadores y que no queda otro remedio que entregarnos a Cristo. Pero tampoco eso bastó. También nos ha enviado a ti y a mí a que prediquemos la palabra de Dios, para que la persona verdaderamente pueda venir a los pies de Jesucristo. Todo ese proceso ha pasado contigo y conmigo. Y por eso es que creo que somos salvos. Amén. Fíjense. Tuvo que morir Cristo en la cruz del Calvario, tuvo que venir el Espíritu Santo y tuvo a alguien que predicarnos la palabra de Dios y convencernos de nuestros pecados para que hoy podamos estar aquí y ser salvos. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y tener la seguridad de salvación es el mejor propósito que podemos tener nosotros para estar firmes en este año 2023. Cualquier otro propósito que podemos proponernos en este año carece de significado. Pero ahora bien, si hemos recibido la salvación de parte del Señor, si todos somos salvos, que creo que todos lo somos, hay otra cosa que el Señor quiere de nosotros. Hay otra cosa que el Señor demanda de ti y de mí. Dios quiere que seas santificado. Dios quiere que seas santificado. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer el verso 3. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero fíjense que la primera parte del versículo dice claramente que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Y si seguimos leyendo en el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
El que no quiera ser santo, el que no quiera santificarse, está desechando a Dios. No está haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que significa santificación? Porque como estos temas no se hablan mucho, por eso yo quiero este año comenzar hablando de estos temas para que podamos entrar con el pie derecho, como se dice, comenzar bien. Es bueno que hablemos de lo que es santificación. Porque a veces hablamos de recibir los milagros, de bendiciones, de prosperidad, pero no sabemos cómo separarnos para Dios. ¿Qué significa ser santificado? No es una palabra que se usa todos los días. Cuando uno le pregunta, cuando hablamos entre cristianos, decimos, ¿cómo tú estás, hermano? Amén, bendecido. Nadie dice, cuando tú le preguntas a Cintia, le preguntas a Ezequiel, ¿cómo tú estás, mi hermano? No te va a contestar, santificado. ¿Verdad? Nadie dice eso. Nadie habla así. Pero esa es la voluntad de Dios para nosotros. Debemos tratar cada uno de nosotros de entender lo que significa la palabra santificación. Y lo voy a explicar de una manera bien sencilla. En el Antiguo Testamento habían cosas dedicadas solamente al uso exclusivo de Dios dentro del templo. Solamente para uso de las cosas de Dios. Habían utensilios, por ejemplo, que solo podían ser parte del culto, ser parte de la adoración, parte del sistema de sacrificios que se hacía en ese tiempo. Las cosas que se usaban para Dios eran solamente usadas para Dios, no podía usarlas para otras cosas. Había también una ropa especial que usaban los sacerdotes, ¿verdad? No como esta que yo tengo hoy. Porque Jimmy me decía, pastor, está disfrazado hoy. No es que esté disfrazado. A veces es importante porque no entendemos esas cosas. No siempre uno se viste así, pero a veces nosotros los evangélicos hemos perdido un poco la reverencia. Porque esta ropa solamente la puedo usar aquí. Yo no voy a ir a Costco a comprar vestido así porque me volvió loco este hombre. Yo no voy a ir a otros lugares vestido de esta manera. Ahora sí, con corbata, con traje uno va a cualquier lado, pero así no. Porque está hecho y preparado para estar aquí dentro de la casa del Señor. Así era también en aquellos tiempos. Todas esas cosas que se usaban para las cosas de Dios, que eran santificadas, eran separadas exclusivamente para Dios. No se podían usar para otros fines. Ningún sacerdote podía usar las cosas en el templo y llevarlas para otro lugar. Eso no se podía hacer. Por ejemplo, esos instrumentos que están ahí no se pueden llevar para un bembé. Así se dice, ¿no? Esos instrumentos están ahí exclusivamente para adorar al Señor en la iglesia. No se puede llevar para otro lado. Esas sillas que están ahí no se pueden llevar para otro lado. Al no ser que sea para adoración. ¿Por qué? Porque están separadas para Dios. Sería entonces algo muy inaudito que lo usáramos en otras cosas. Por eso, hermanos, hoy en día, esos instrumentos también, esos utensilios, también somos nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que somos también separados para el Señor, para su servicio exclusivo, donde Él tiene que ser prioridad para cada una de nuestras cosas. Todo lo que es para Dios, Dios lo quiere para Él. Por eso es que hablamos de la santificación. No de esa santificación de que somos unos ángeles con una aureola aquí y todas esas cosas románticas que nos quieren decir. Eso no es cierto. Es que somos separados para Él y para su servicio. Amén. Somos esos utensilios que Dios quiere que estemos. Por eso es importante que nos mantengamos siempre limpios, que nos mantengamos siempre puros, porque usted no va a comer con un tenedor, con una cuchara sucia, con un plato sucio. ¿Verdad que sí? Si usted le van a servir en un plato sucio, que no sea fregado, que no ha sido usado por otro, o que está lleno de polvo, que usted no sabe qué le pasó ahí, usted no va a querer comer ahí.
Yo sé que Gualesca es muy pulcra, ¿verdad, Gualesca? Tú sí, Gualesca no entiende de eso. Pues Dios también es así. Dios necesita también de nosotros como instrumentos, pero también tenemos que estar limpios para poder ser usados por el Señor. Constantemente tenemos que estarnos limpiando y limpiando y limpiando para poder ser usados por Él. Porque llenos de mugre, el Señor no nos va a poder usar. Y esa santificación es lo que expresa esa vida de separación. Y hubo una iglesia, que ustedes recuerdan muy bien, en el Nuevo Testamento, que no comprendía este concepto. Y era la famosa iglesia que está que aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 3, a partir del versículo 14, pues no podemos leerlo todo, pero sí hay un versículo que podemos leer entre el 14 y el 16, que dice algo muy importante a esta iglesia, es la iglesia de la Odisea. Y fíjense qué cosa importante dice aquí, en Apocalipsis capítulo 14, capítulo 3, mejor dicho, dice el versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Cuando Jesús habló a esta iglesia, la describió como una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Porque si sabemos bien que el agua fría sirve para refrescarse, ¿verdad? Muy delicioso un agua bien fría cuando hay calor. Mientras que el agua caliente puede servir para bañarse o para tomar un café o hacer un té a los que no tomamos café. Pero el agua tibia, en cambio, prácticamente no sirve para nada. Y a algunas personas hasta que le da asco el agua fría, el agua tibia. Y por eso Jesús también le dijo a esta iglesia que Él estaba a punto de escupirla, de vomitarla, porque no era ni fría ni caliente. Y es un mensaje también hoy en día para muchos de nosotros, también como iglesia: o somos fríos o somos calientes. Si somos fríos hay solución, si somos calientes hay solución, pero la tibieza nunca es bueno, la mediocridad nunca es bueno en ningún sentido de la palabra. Y por eso Jesús muy bien le decía eso a esta iglesia. Pero vamos a considerar algo más. Vamos a preguntarnos: ¿cómo es que el agua se vuelve tibia? Yo sé que aquí hay muchos científicos, pero vamos a ver esta curiosidad, porque yo tuve que averiguar un poco, porque hay cosas que son tan naturales que no nos damos cuenta. Pero ¿cómo es que el agua se vuelve tibia? Y es fácil. Si usted deja una taza de café en la mesa bien caliente, ¿cómo se pone tibia? ¿Saben cómo se pone tibia, hermanos? Se pone tibia porque adopta la temperatura del ambiente. Cuando usted toma el agua caliente y la saca, fíjese qué interesante, usted toma el agua caliente y la saca de la candela y la deja en el ambiente, se empieza a entibiar, se pone hasta que se pone tibia. Y el mismo proceso pasa con el agua fría. Usted toma el agua bien fría. Hace unos días, cuando hubo ese frío bien fuerte, antes de fin de año, yo dejé una caja de agua en mi carro y cuando yo bajé estaba todo el agua congelada. En el baúl se congeló el agua. Pero hielo. Y usted toma esa agua y la pone al ambiente y usted va a ver cómo comienza a sudar, hasta que llega el momento que se pone tibia y en muchos días se pone caliente. Porque toma la temperatura del ambiente. El ambiente decide lo que va a pasar. Y hay un punto medio entre los dos, que los dos se ponen tibios. Ahora,
Para que el agua se enfríe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Separarla y ponerla en la nevera para que se enfríe y se congele. Y para que se caliente, ¿qué hacemos? La ponemos a la candela. ¿Se están dando cuenta? Hay una separación. Hay que sacarla de su ambiente, separarla y ponerla en su ambiente en cada lugar. Y esa es la misma separación que sucede con nosotros cuando nos separamos para el Señor. Cuando nos separamos para el Señor, todas las cosas cambian. Los científicos dicen aislarlo. Eso se llama aislamiento. Usted busca una nevera y usted echa ahí con hielo y usted echa el agua y el agua se enfría. Porque usted la aisló del ambiente y la puso en un ambiente congelado. El Señor quiere que tú y yo entremos en ambiente y estemos en el ambiente de Él. Y es por eso que tenemos que santificarnos cada día. Y ese proceso de santificación es el proceso que cada día, no es que hayamos llegado, pero que estamos cada día acercándonos más a la voluntad de Dios. A ser mejores, a hacer su voluntad, aunque nos duela en muchas ocasiones, pero estamos haciendo su voluntad y lo correcto delante de su presencia. Por eso, hermanos, si queremos mantener ese calor en nuestra relación con Cristo, si queremos serle útiles y no entibiarnos, tenemos que aprender a aislarnos. Y eso es lo que se llama santificación. Eso es lo que se llama poder vivir santificados. Porque verdaderamente, hermanos, Dios nos llama a eso. Y no nos está llamando a mudarnos a un monasterio, no nos está llamando a irnos allá a un monte apartado de la sociedad, apartado de todo el mundo. No, eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está llamando verdaderamente a convertirnos en vigía en todo lo que entra a nuestro hogar, en todo lo que entra a nuestra familia, en todo lo que entra a nuestra mente. Quizás Dios no nos está llamando ahora, porque usted va a decir, bueno, el pastor me está llamando ahora que aparte todo. No, Dios no nos está llamando ahora a que quitemos el televisor. Yo sé que ustedes son fanáticos de la novela turca. ¿Verdad que sí? Voy a mirar así, a ver quién ve la novela turca, suavecito. Dios no quiere que usted apague su televisor, solo que usted esté atento a qué es lo que usted está mirando en su televisor. Porque no todo edifica. Amén. Nadie dice amén, ¿verdad? No todo lo que estamos mirando en el televisor edifica. Dios no nos está llamando a que le quitemos, esta parte es para mí, ¿ok? Yo me predico a mí mismo. Dios no nos está llamando a que le quitemos los videojuegos a nuestros hijos, los que tengamos hijos que están constantemente, pero sí que estemos atentos a lo que están mirando. Que estemos atentos a lo que están mirando, a lo que están jugando. Porque si nos dejamos llevar e influenciar por nuestra cultura y por todas las cosas que están sucediendo, nos va a pasar como el agua, que comenzamos entonces a adaptarnos a la temperatura ambiente y entonces nos vamos a volver tibios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Nos va a pasar como esa agua que estaba ahí o bien caliente o bien fría y ahora está tibia. Y siendo tibios no somos agradables en la presencia de Dios. Por eso hay que estar atentos, vigilantes a todo lo que hacemos. Por eso les invito a que pensemos en esta mañana que tenemos que cambiar, que tenemos que arreglar, que tenemos que hacer en este año para cada vez acercarnos más a la voluntad y a la presencia de Dios. ¿Estaré tibio? ¿Estaré frío? ¿O estoy caliente? Si estoy caliente, todavía aguanto más temperatura. Si estoy frío, sé que tengo que calentarme. Y si estoy tibio, tengo que hacer las cosas todavía con más fuerza. Porque solo podemos cumplir este tercer deseo de Dios para nosotros si podemos estar calientes en su presencia. Porque Dios quiere que estemos seguros, y este es el último aspecto que quiero ver en esta mañana, que estemos seguros de quién somos en Cristo y de nuestra salvación. Si leen conmigo Juan capítulo 6, del 38 al 40,
Dice así la palabra: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es uno de mis textos preferidos. Ya que es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo en nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida. ¿Cómo? Vida eterna. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Es decir, hermano, que si hemos recibido la salvación, si estamos viviendo en santidad, Dios quiere entonces que disfrutes de tu seguridad. Dios quiere que disfrutes de tu seguridad, de tu salvación. Y si has confiado tu vida a Jesucristo, puedes tener la plena seguridad que no te perderás. Amén. Que no te perderás. Veía un documental el otro día que habían unos hombres que estaban escalando en la Atlántida, creo que era, y estaban intentando trepar a una montaña, y cada uno iba buscando cómo encajar en la nieve, ir encajando, ir subiendo, y de buena primera hubo uno que se traba y empieza a caerse, y otro se traba y empieza a caerse, pero el guía que estaba allí tiró un gancho que tenía y lo encajó bien en una piedra bien fuerte de hielo que estaba ahí, y todos se fueron agarrando uno a uno, hasta que logró ir subiendo y subiendo y llegaron a la cima. Y eso me trajo una ilustración, porque uno siempre está ahí pescando ilustración, que cómo puedo mostrar a los hermanos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y eso es algo bien interesante, porque el único que encajó el gancho en la piedra fue el único que tuvo la posibilidad de subir y ayudar a los demás a subir. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener nosotros como cristianos. Que cuando estamos conectados con fe a Jesucristo, que es esa piedra angular, aunque nos resbalemos, no nos vamos a caer. Aunque nos resbalemos, no nos vamos a caer, porque Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra seguridad. Dios quiere que, hermano, que podamos sentirnos seguros en Él. Él no quiere que vivamos la vida entera preocupándonos por nuestro destino eterno. Más bien Él quiere que esa energía de preocuparnos por nuestro destino eterno, que nos preocupemos por predicar el Evangelio, que nos preocupemos por trabajar en su obra. Esa energía hay que invertirla en eso. Hay muchos creyentes que se la pasan pensando que vivir en santidad y toda esa preocupación es para salvarse. Y el Señor en esta mañana nos dice: mira, no se preocupes por eso. Lo único que tú necesitas es hacer lo que yo te mandé en Mateo 28. Ya una vez que eres salvo, ya una vez que yo te separé para mí, lo único que yo quiero es que tú hagas mi voluntad, que prediques la palabra, que te comprometas con mi pueblo y que sigas adelante. De lo demás me encargo yo. Porque si nosotros no predicamos el Evangelio y alguien se muere sin haber recibido la palabra del Señor, no hay vuelta atrás. Ay, qué bueno era fulano, pero nadie le predicó, pero seguro que era tan bueno que Dios va a tener misericordia de él. Eso es mentira. Si esa persona muere y no ha recibido la palabra del Señor, se va al infierno por muy buena persona que haya sido. El mejor esposo, el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor trabajador, el mejor ser humano, si no se le ha predicado el Evangelio, se va sin nada. Y esa es la función que nos ha tocado a nosotros. No todo el mundo tiene la facilidad de predicar, pero trabajando en equipo, el equipo perfecto de Dios, ¿cuál es? La iglesia. Gaby no puede predicar, yo no puedo predicar, pero yo ayudo y creo las condiciones para que Gloria predique, que Gloria sí sabe predicar. Esa es la iglesia.
Y al final el alma que gane gloria para Cristo también es parte de mi trabajo, del trabajo de Gloria y del trabajo de Cintia y de Kelia. Todos podemos hacer la obra de Dios juntos como iglesia, como pueblo. Yo no puedo hacer esto, pero tú haces esto. Yo no sé cantar, pero tú cantas. Yo no sé predicar, pero tú lo haces, pero yo limpio el templo para que los hermanos, la persona cuando entre vea la iglesia bonita. Eso es parte también del trabajo. O yo mando un mensaje de texto porque no puedo hablar. Todos trabajamos en equipo porque todo lo que hacemos nosotros es para la gloria del Señor. El Señor quiere que nosotros nos dejemos de preocupar de muchas cosas y comencemos a enfocarnos en hacer lo que Él quiere. Somos salvos, estamos santificados en Él, ahora tenemos que invertir nuestra energía en predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio sin límites, porque esa es su voluntad. Que nos quitemos de todo tipo de preocupación, porque ya Cristo aseguró todo. Lo único que Él quiere es que nosotros prediquemos su palabra. Recordemos siempre eso, porque Dios nunca va a permitir de que nosotros nos perdamos, pero Él quiere que estemos siempre haciendo su voluntad y confiando en Él. Que este año, hermanos, 2023, que sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos saber qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Porque Él quiere que tú seas salvo, quiere que seamos salvos. Él quiere que seamos santificados y que estemos seguros en Él. Son tres cosas fundamentales. Quiere que seamos salvos, que estemos santificados y que estemos seguros en Él. Amén. Y yo me esta pregunta, ¿qué tiene que cambiar en nuestras vidas? Quiero que te preguntes en esta hora, quiero que nos pongamos de pie en este momento y que pensemos en estas tres cosas para terminar. Cuando yo pregunte, pregúntese qué es lo, como usted se pregunte qué es lo que usted quiere para este nuevo año que recién comienza. Ya usted sabe qué es lo que Dios quiere. Dios quiere tu santidad, Dios quiere tu salvación. Y Dios quiere que estés seguro en Él. Ahora preguntémonos, ¿en qué hay que cambiar? ¿Qué Dios quiere cambiar de ti? Piense por un momento ahí en su intimidad, ahí en su privacidad. ¿Qué es lo que el Señor tiene que cambiar? No tengo deseos a veces de servir, o no me alcanza el tiempo para servirte, o no me alcanza esto para hacer las cosas como debo hacerlas. Usted tiene todas las herramientas ya ahí en su mano para poder servir al Señor. Y una vez más repito, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, que el Señor sea nuestra prioridad en este año. Yo sé que todos tenemos necesidades. Hay necesidad económica, hay necesidad en las familias, hay necesidades personales que tenemos cada uno de nosotros, sentimentales, en lo que sea. Pero si nosotros tenemos bien nuestra relación con el Señor, todas las demás cosas, como un efecto dominó, va a ser de bendición. A veces usted se asusta, usted dice, ay, primero la familia, voy a resolver esto con la familia, voy a resolver esto con el trabajo, voy a resolver aquello, lo otro en la lista, y el Señor te queda en el número 10. Cuando las cosas deben ser al revés. Si usted pone al Señor en primer lugar, todas las demás cosas en su nombre van a ser resueltas. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos lo mejor posible. La voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, que demos testimonio de su presencia. Y ese es mi consejo en esta mañana de parte del Señor para este año. No estoy diciendo a usted que se convierta en un fanático, ni que se convierta ahí en estar todo iglesia, no. Pero que sí el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Y todo lo demás vamos a ver cómo fluye en su nombre.
Dios nos está llamando hoy a tomar esa decisión para poder avanzar en los planes que Él tiene para nosotros en este año. Y si hay algo que está estorbando en tu vida, que no te está permitiendo vivir en su voluntad, vivir acorde con lo que Él te está pidiendo, este es el momento que usted ahí en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, que usted quite eso de su camino. Señor, quita esto de mi camino. Esto me está estorbando. Todo lo que estorba en tu camino, en tu relación con Dios, es momento de quitarlo. Porque sin el Señor no tenemos ni somos nada, hermanos. No dejemos nunca ni que la desidia nos robe la oportunidad que Dios nos ha dado de ser salvos y esa oportunidad de sentirnos seguros en Él. Y recuerda siempre algo: Dios tiene planes para ti este año. Dios tiene planes para esta iglesia este año. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Su voluntad. Por eso mi consejo es: ¿qué haremos? Que comencemos bien. Que comencemos bien en la voluntad del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a cantar.